Información inmediata. La Agencia Nacional de Tránsito aprobó el incremento del 25% en las tarifas de los pasajes de transporte interprovincial e intraprovincial. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, para hablar sobre la aprobación del incremento del 25% a los pasajes interprovinciales. Ha generado ya algunas críticas, reacciones, pero ¿cuál es la base técnica para haber llegado a este incremento? Napoleón, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial, estimado Fausto y distinguida ciudadanía que nos escucha a través de este importante noticiero del país FM Mundo. En mi calidad de presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador, en donde se encuentran concentradas las 7 modalidades de transporte, empezando por la pesada, la interprovincial, urbana, turística, escolar, liviano, mixto. Nosotros fuimos los gestores de mesas de seguridad con el gobierno nacional y de las compensaciones cuando se empezó a eliminar el subsidio de los combustibles. Y desde un inicio habíamos expresado, y también recuerdo que en este noticiero lo dijimos en su momento, las compensaciones eran temporales hasta que la Agencia Nacional de Tránsito cumpla con su obligación legal consignada en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de ir actualizando los precios de las tarifas de acuerdo al índice inflacionario y al costo de la canasta de operación de los insumos automotrices que requiere el transportista. En efecto, estas medidas compensatorias por gestiones de la Confederación, de todos sus dirigentes nacionales de las federaciones, hicimos que el gobierno entregue a todas las modalidades, tanto públicas cuanto comerciales. Dentro de las públicas están las modalidades de transporte inter e intraprovinciales y el transporte urbano, es decir, el transporte masivo de pasajeros en general, y en la comercial está el pesado, el liviano, el escolar, el turístico. La diferencia entre la una y la otra es que en la primera, las tarifas, los pasajes, el precio de los pasajes lo fija en unos casos el gobierno nacional a través de la agencia nacional y en otros, como en el caso del urbano, los GATS municipales. Y en el transporte comercial, la ley lo define, que somos modalidades de transporte de libre oferta y demanda. Es decir, estamos expuestos a las condiciones de mercado, pero obviamente de acuerdo a la normativa legal tenemos una base tarifaria que es un referente para nosotros a través de una metodología técnica. Sí, Napoleón, ustedes han reclamado durante varios años este incremento. Ahora que se cumpliría, la primera pregunta sería ¿por qué ahora? Y la segunda, ¿qué va a pasar con los usuarios? Los usuarios también merecen un mejor servicio. Se ha reclamado también por años la mejora en el servicio, la mejora en las condiciones del transporte interprovincial, intraprovincial, entre otros. Hemos visto también las condiciones en las que viajan muchas unidades. ¿Va a haber una respuesta por parte del sector o esto solo es un acuerdo gobierno, federaciones o gobierno, transportistas y el usuario que espere? Mire, estimado Fausto, yo creo que usted es uno de los periodistas muy respetables de este país y debe reconocerse que nuestra organización es una de las organizaciones sociales más grandes del país y que mayormente ha aportado en beneficio de los ecuatorianos. Nunca le hicimos juego a la caotización de la paz y la tranquilidad ciudadana y aportamos al progreso. Desde la época de la pandemia, cuando todos nos encerramos en casa, la transportación generó los corredores viales que permitió mantenerles con los alimentos necesarios, con la medicina necesaria a costa de la vida de muchos compañeros nuestros que fallecieron por el COVID. Luego vino el tema de la inseguridad, de la delincuencia. La tasa es alta con la que estamos pagando, sin embargo, las distintas modalidades nunca dejaron de operar 24/7 en este país. Todos los días hemos sido víctimas de asaltos, de robos, de asesinatos. Generamos mesas técnicas. En efecto, hubieron algunos logros, pero la delincuencia contra la que estamos luchando es una delincuencia internacional y eso ya lo estamos viendo.
porque nunca antes veíamos los asaltos y los robos espectaculares que hoy por hoy se dan a plena luz del día. Antes se robaba aprovechando la oscuridad de la noche y el silencio. Hoy en plenos centros comerciales se cometen actos delincuenciales y el país estuvo siempre sostenido por el trabajo honrado del transportista ecuatoriano. Que si en verdad existen algunos compañeros que a lo mejor han defraudado la expectativa ciudadana, eso no puede generalizar el buen servicio de la transportación. El Ecuador es uno de los países que tiene el mejor parque automotor si hablamos de las modalidades de transporte intraprovincial, del pesado inclusive. Si bien es cierto hay una falencia en el transporte urbano, porque mire usted, con un pasaje de 30 centavos el pasaje urbano, por ejemplo, en Guayaquil, se nos pide aire acondicionado, se nos pide servicio de Wi-Fi, se nos pide televisión a colores. Hace pocos días, compañeros, 22 compañeros, que decidieron migrar a un nuevo sistema energético, el eléctrico de buses, fueron secuestrados por la CFN porque no pudieron pagar sus deudas, dado el pasaje mínimo que no puede sostener la operación. Por eso nosotros dijimos desde el inicio de las mesas con el gobierno, cuando se dé ya las tarifas reales, se va a cortar por fin el cordón umbilical que le tenía atado al transportista con todos los gobiernos que han pasado, porque nadie se decidió tomar esta decisión política de eliminar los subsidios y entonces se nos empieza a fijar tarifas reales. Con eso ya la transportación no necesita compensaciones y obviamente tendremos que entregar nuestro mejor aporte de seguir mejorando el servicio, el parque automotor que en este momento es en muy buenas condiciones en el Ecuador, en su gran mayoría hay falencias en el urbano porque ese pasaje insignificante verdaderamente sabemos que es un costo para el ciudadano común que utilice estos servicios, pero sostener un bus que cuesta $250,000 urbanos con un pasaje de 30 centavos, verdaderamente es imposible sostener la operación. Y por eso la pregunta es si se logró este equilibrio entre el acuerdo del incremento del 25% por un lado, las demandas que han hecho desde la transportación y también el beneficio para un mejor servicio para los usuarios. ¿Usted considera que se ha logrado el equilibrio o se va a lograr? Yo pienso que el equilibrio va en camino. No podemos decir que este 25% venga a satisfacer las aspiraciones justas del transportista para sostener la operación, para mantener un parque automotor de primer nivel, pero es un buen comienzo. Por eso en la resolución inclusive se dice que este 25% es de inicio y luego irán haciéndose los reajustes técnicos por parte del organismo pertinente que es la Agencia Nacional de Tránsito, porque recuerde, estimado Fausto y ciudadanía, no todas las vías están en las mismas condiciones, tanto a nivel interprovincial o intraprovincial y mucho más a nivel nacional. Consecuentemente, las condiciones de pasaje cambian y son diferentes, tomando como base el pasaje, el último que fue actualizado en ese entonces, en el 2021, a la fecha. Hay muchos cambios que deberán hacerse, tomando en consideración todos estos parámetros técnicos que finalmente lograrán decir cuál es la tarifa real para de ahí en adelante sujetarse a lo que dice la ley de tránsito de cada... Sí, ¿de momento les parece suficiente? Por el momento nos parece suficiente, nos parece un buen comienzo, sabemos la situación y ahí estamos demostrando que hemos estado estos últimos años del lado de la ciudadanía y a veces hemos recibido palo porque bogas, palo porque no bogas, porque no apoyamos los paros, somos calificados en los peores términos. Sin embargo, nosotros tenemos estructuras jurídicas de más de 50 años, federaciones nacionales, que son las que toman sus decisiones. En este caso del pasaje, que fue fijado por la resolución 20 emitida el 25 de julio, le corresponde puntualmente a la FENACOTIP, que es la Federación de Transporte Interprovincial, y el compañero Abel Gómez, que es su representante legal, se ha expresado. En mi caso, como presidente de la Confederación, que hemos estado liderando estas mesas de diálogo con el gobierno, podemos decir a satisfacción que se van cumpliendo los acuerdos sobre la mesa con el gobierno nacional de que una vez terminada la compensación, la Agencia Nacional irá fijando técnicamente las tarifas reales a la fecha. Y parte de las mesas técnicas y parte de los acuerdos con el gobierno también tiene que ver con la seguridad en las vías, algo que usted ha mencionado ya, pero eso se ha logrado resolver. Hay más seguridad en las vías, ese es
de alguna forma también la contraparte del gobierno. Sí, en efecto, ese es nuestro reclamo también permanente. Si bien es cierto, hemos alcanzado logros muy significativos en las mesas de seguridad, como por ejemplo se logró dotar de patrulleros a la policía, 124 patrulleros en la primera entrega que nosotros en la mesa de seguridad generamos. Logramos sacar a los policías municipales. Recuerde usted que los GAT municipales crearon policías en cada uno de los cantones que salían a los ejes viales, no para colaborar con la seguridad vial, sino más bien para extorsionar a transportistas y no transportistas. Eliminamos más de 400 radares truchos que fueron instalados de manera antitécnica e ilegal en lugares que no estaban permitidos y que no eran vigilantes de la seguridad vial, sino que más bien eran extorsionadores del bolsillo del ciudadano ecuatoriano. Logramos equipar a la Policía Nacional también con ambulancias, con motos, como presión que nosotros como transportación y en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas logramos implementar a través de más de 70 mesas de seguridad que se llevaron a cabo todos los días lunes en San Borondón. Y más bien estos últimos días le hemos estado solicitando a la señora ministra de Gobierno, Natalie Murillo, se vuelvan a retomar estas mesas de seguridad, porque mire usted, la delincuencia también va migrando. Logramos declarar 25 ejes viales en estado crítico y consecuentemente pasaron al control directo de la policía. Ejes viales que en ese entonces estaban en control de la CTE, que solamente ellos dizque revisaban licencias, matrículas y llantas, pero nadie hacía una revisión de qué llevabas al interior del vehículo, si no estaban provistos de armas, si no viajaban delincuentes. Todo eso logramos a través de las mesas de seguridad, pero hoy que la seguridad también sigue creciendo, es necesario volver a reinstalar esas mesas de seguridad y continuar trabajando, porque esto no es un problema que se va a acabar de la noche a la mañana, sino hay un trabajo continuo, organizado y conjunto, tanto de los que estamos en territorio cuanto de los que están en el escritorio. Parte de este trabajo, y con esto cierro, Napoleón, también tiene que ser la capacitación a quienes están en las vías, porque muchos han reclamado, usted habla de los radares truchos, pero es verdad también que muchos se sienten que van en aviones en lugar de buses, y para eso se requiere capacitación, conciencia, responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Coincido perfectamente con usted. Yo he sido uno de los impulsores de que el conductor ecuatoriano, el transportista ecuatoriano tiene que profesionalizarse. La capacitación tiene que ser permanente. En la ley se hizo constar de que hay 2 capacitaciones que deben hacerse obligatoriamente cada año. Sin embargo, no se ha realizado hasta la presente fecha, no ha existido esa exigencia legal para demandar de esta capacitación de los transportistas. Hay situaciones que verdaderamente nos preocupan y que nosotros en la Mesa de Desarrollo Económico de la Asamblea lo planteamos. Vemos cómo ha crecido el índice de accidentabilidad en el país. Hay muchos factores que inciden en aquello, estimado Fausto y ciudadanía. Factores como, por ejemplo, de permitir que un joven de 18 años que saca su licencia por primera vez pueda ir directamente a sacar la licencia categoría tipo B. Eso verdaderamente es una de las causas principales del aumento de accidentabilidad, principalmente de lo que vemos en Quito, en sus vías de acceso a la ciudad. Es la falta de experiencia. Un joven de 18 años que recién aprende a manejar no puede tener la experticia para conducir un tractocamión de 30, 40 toneladas. Hay que tener el control en la... Pero eso es importante, que haya esta capacitación y esa responsabilidad, no solo la exigencia desde las autoridades, sino también dentro de las federaciones, de todas las organizaciones del transporte, para vigilar que este tipo de personas no estén en un volante. Eso hemos planteado ya en la mesa que está tratando la nueva ley de tránsito o las reformas a la ley de tránsito, y esperamos que sean recogidas. Otro de los detalles que planteamos, ¿qué sucede en las vías en la noche? Yo creo que todos viajamos por las calles y carreteras del país. Todo el mundo instala las luces LED por donde quiera, y entonces usted se encuentra con luces verdaderamente que le dejan obnubilado toda la noche por la incandescencia de las mismas, y consecuentemente eso ocasiona también un sinnúmero de accidentes, violando la normativa legal que establece cuáles son los parámetros de instalación de luces altas, bajas, direccionales, y pare de contar. Aquí se pone barras LED, se ponen neblineros adelante, atrás, a los costados, lo que viene a caotizar la circulación vehicular tanto en los ejes viales nacionales
cuanto en los ejes viales locales. Es decir, hay muchos factores que están incidiendo. Nosotros tenemos que reconocer de que eso es falta de capacitación de nuestros compañeros. Hay conductores que creen que mientras más focos pongan, queda más bonito el carro, pero no se dan cuenta que eso es una seria amenaza en la vía. Entonces, van con carros de la falta de capacitación. Van con carros alegóricos por todas las vías y eso también afecta sin duda a la visibilidad del resto de los conductores. Napoleón, se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos por haber estado con nosotros, por su tiempo y por supuesto hay mucho por hacer en el sector del transporte. La responsabilidad es de todos, autoridades, transportistas, usuarios y todos quienes transitamos por las vías del país. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, hablando sobre el incremento del 25% en las tarifas de los pasajes del transporte. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando